Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Amado Dios, te damos gracias. Señor, es tu presencia que nos atrae para estar reunidos. Señor, queremos oír tu palabra, que nuestros oídos estén atentos, amado Dios, a lo que tú tienes hoy para nosotros. Bendecimos a Alfredo y todo lo que tú has puesto en su corazón hoy. En tu nombre lo hacemos, Señor. Amén. Muy buen día, hermanos, ¿cómo están? Bien, vamos a ir a Filipenses, continuando con lo que se ha estado compartiendo en la congregación sobre el libro de Filipenses. En el capítulo 4, yo quiero concentrarme en un texto que está en el versículo 6 y 7. Yo voy a leer primero en la versión Reina Valera y luego voy a leer en la versión Biblia de las Américas, que me parece una traducción, en este caso, mejor, y que coincide además con la King James, una versión inglesa contemporánea a la Reina Valera. Pero vamos a leer versos 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en la versión Biblia de las Américas dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y en este versículo quiero hacer un énfasis en particular en esta primera parte que dice: antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Esta frase, hermanos, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, creo que es una frase muy particular, muy sorprendente. En todo, mediante oración. Creo que es una llave que debemos conocer, que puede abrirnos la puerta al tesoro de la casa de Dios. ¿No es cierto? Todo lo que Dios tiene es nuestro, pero muchas veces no parecemos disfrutarlo, quizá por falta de conocimiento o porque no aplicamos este principio de en todo mediante la oración. No practicamos este principio. Y fíjense que cuando se habla de la oración, se habla de súplica también. Súplica, ¿no es cierto? Ruegos delante del Señor. Como si Dios no nos escuchara a veces, ¿no es verdad?
Como si Dios no nos escuchara a veces, pero nos presentamos delante de Dios con súplica, una y otra vez, insistentemente, en todo, ¿no es cierto? Hasta obtener, por la gracia de Dios, aquello que estamos buscando. Creo que este es un modelo que debe seguirse en la vida cristiana, hermanos. Una técnica, si vale el término. Pero esta es una técnica dictada por el Espíritu Santo. Este es un modelo. Y creo que debería ser una piedra angular en la casa de Dios, en nuestras vidas, en cualquier servicio, en cualquier ministerio que podamos tener o participar, en todo mediante la oración. Debería ser también una piedra angular, algo fundamental, cuando estamos tomando decisiones sobre nuestra vida en particular. A veces decidimos sin orar a Dios. Fíjense ustedes en el Antiguo Testamento que muchas veces se reprende al pueblo de Israel porque no preguntaba a Dios. Porque no preguntaba a Dios. A veces decidían las cosas y después que ya estaba hecha la decisión, se daban cuenta que no había sido la más certera, la más acertada. En nuestra vida personal, en la vida de la iglesia, de igual forma, ¿no es cierto? Cuando se deciden cosas de la iglesia, tiene que estar la oración puesta por sobre todo, ¿no es cierto? En los negocios, hermanos, cuando nos vamos a introducir en alguna cosa o estamos haciendo algún negocio, algún trabajo secular, necesitamos orar por la guía del Señor, que Dios bendiga nuestro trabajo. Yo les podría contar historias de cuando Dios quiere y bendice el trabajo. Más a la conciencia que tengamos a veces nosotros del trabajo. Pero yo he visto cómo Dios se ha glorificado muchas veces a través del trabajo simple, normal, cotidiano, que uno hace. Y a uno lo ha bendecido y ha bendecido a otros también. ¿Me están entendiendo? Entonces dice aquí, en todo, mediante la oración y súplica. ¿No es cierto? Por tanto, hermanos, en la iglesia todo debe ser hecho bajo esta cubierta, bajo este principio de en todo mediante la oración. Todo tiene que ser hecho así, ¿no es cierto? No podemos descuidar algo tan fundamental como vamos a ver, Dios mediante, en el tiempo que tenemos, ¿no es cierto? Y esto es verdad, esto es verdadero, hermanos, porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no es cierto? Que nosotros estamos en un mundo, en una condición más bien, en la cual coexisten dos reinos, ¿no es cierto? Tenemos primero el reino de los hombres y tenemos el reino de Dios. Y esto nosotros lo podemos ver en nuestras propias vidas, ¿no es cierto? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Me comprenden? Y pues estos dos reinos coexisten y el diario vivir pues nos muestra las realidades de uno y otro reino. Y pues de ahí es la importancia de la oración. Fíjense que en el reino de los hombres es un reino donde las cosas están caídas, ¿no es verdad? Nosotros nacemos de nuestros padres terrenales a una raza caída realmente.
separada de la presencia de Dios, exiliada de Dios. ¿No es verdad? Una raza o una naturaleza en la cual pues a veces ni siquiera los hombres se ponen de acuerdo sobre cómo se deben llevar las cosas. ¿No es verdad? Pero en una cosa sí están de acuerdo, en que el Señor Jesús no esté en el medio. Eso es seguro. Recuerden ustedes el tiempo en que Jesús estaba por ser juzgado en Jerusalén, ¿no es cierto? Y Herodes se encontraba en Jerusalén. Y dice que Herodes y Pilatos estaban enojados, ¿no es cierto? Estaban distanciados por algún problema que habrían tenido entre ellos. Pero no estuvieron más enojados para tomar una decisión respecto a Jesús. ¿Me comprenden? Podían tener quizá diferencias políticas, podían tener diferencias de pensamiento de uno o de otra cosa, ¿no? Pero para lo que sí estaban de acuerdo, y para lo que sí está de acuerdo el mundo, es que no quieren nada con el Señor Jesús. Aunque lo digan con palabras y pues negaran esto que estoy diciendo, en los hechos nosotros probamos que es así. Cuando se manifiesta verdaderamente el Señor, entonces saltan las alarmas de los hombres. ¿No es cierto? El mundo de los hombres es así. No, el mundo de los hombres es así. Puede haber diferencias entre el este y el oeste, entre el oriente, el occidente, entre países. Pero la verdad es que el hombre en realidad no quiere saber mucho de Dios porque tiene un alto concepto de sí mismo. ¿No es verdad? Un alto concepto de sí mismo. El hombre piensa que tiene toda la sabiduría necesaria. Piensa que tiene la condición moral como para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y nosotros sabemos que no es así. ¿No es cierto? Existe una autosuficiencia en el hombre. Autosuficiencia. Muy contrario al espíritu que uno debe tener cuando se acerca a Dios a orar. ¿Me están comprendiendo? ¿No es cierto? En el hombre existe una autosuficiencia. En el hombre natural, del cual hemos participado todos nosotros antes de conocer al Señor Jesús, no podemos encontrar ninguna cosa buena, sinceramente, ¿no? Y pues ahí fuera, hablar de esto sería pues una locura, ¿no es cierto? En el reino de los hombres hablar de estas cosas es una locura por el alto concepto que tienen respecto al hombre, que el hombre es capaz de resolver todos sus problemas por sí mismo, con un poco de inteligencia, quizá de formación o lo que fuera, pero es capaz de resolver todo esto. Y pues pueden haber algunas debilidades por aquí y por allá, pero el hombre tiene la capacidad suficiente como para hacerlo. Entonces, si es así, pues ¿para qué orar? ¿Me comprende? Si fuera así, ¿para qué orar? ¿No es verdad, hermanos? ¿No? Y esa es la naturaleza del hombre. La verdad es que el hombre es un ser caído, ¿no? Y pues nada se puede esperar bueno del hombre. Por tanto, nuestras expectativas respecto a lo que ocurre fuera no deberían ser muy altas, porque sabemos cómo es el hombre, ¿no? Hasta que el hombre conoce al Señor Jesucristo. ¿No es verdad? Hasta que el hombre conoce a Dios, ¿no? Hasta que el hombre recibe a Dios en su corazón, y entonces, pues de ser un hombre
malo por naturaleza, Dios lo transforma en alguien bueno por la sangre de Jesucristo. ¿No es cierto? De ser un hombre de ser una persona que andaba desviada y pues en sus propios caminos, por medio de la cruz, el Señor es capaz de hacerlo una persona recta. ¿No es cierto? Con un propósito y conforme a la voluntad de Dios. Entonces estamos exponiendo, hermanos, todo esto que a veces hace que los hombres no busquen adecuadamente la ayuda de Dios. ¿No es cierto? Que no se postren delante de Dios, que oren a Dios, porque piensan que en sí mismos tienen la respuesta a todas sus necesidades, a todo lo que ellos precisan, ¿no es verdad? Pero en el reino de Dios las cosas son diferentes, hermanos, ¿no? En el reino de Dios las cosas son diferentes. Estamos hablando de gente recreada, ¿no? Personas que han nacido de nuevo, nacido otra vez, aunque sea un concepto que a veces no se entiende, ¿no? Fíjense ustedes, Nicodemo mismo no entendió cuando el Señor le dijo: tienes que nacer de nuevo, tienes que participar de una naturaleza divina, una naturaleza nueva, la naturaleza de Dios, ¿no? Estos que han sido regenerados han hecho a Cristo su Señor, el cual es honrado en ellos. ¿No es verdad? Esta gente no tiene más confianza en esta humanidad caída que hemos mencionado. No tienen confianza en la sensatez de los juicios morales del hombre. Ya no sé si habrá sensatez en todo esto. Cuando veo realmente lo que en el curso de mi vida, no estoy hablando ni siquiera de siglos, pero en el curso de la vida que hemos pasado aquí algunos, las cosas que han cambiado en el mundo, uno se pregunta si habrá todavía algo de sensatez en la moral humana, ¿no? A mí me parece que hasta eso se ha perdido. En Europa, cuna, hermanos, de la Reforma, países transformados por el conocimiento de la verdad de Dios, en este siglo, en el siglo XX, se han aprobado cosas absolutamente contrarias a Cristo, aún a la moral humana, ¿no? Hace un par de semanas leí, ustedes saben que uno de esos países que fue tan notorio en la Reforma fue Holanda, ¿no? Holanda, pues, yo una vez estudiando un libro de economía, vi todo el milagro económico que había ocurrido en Holanda después de la Reforma, ¿no? Y en ese libro llamaban a este milagro económico la ética de la Reforma, por la manera como los cristianos trabajaban, buscando agradar a Dios y no a los hombres. Y fue un milagro económico, tanto así que aparecía en libros. No, en libros seculares, podemos decir, que no tenían nada que ver con digamos, religión o Dios en sí mismo, ¿no es cierto? Bueno, en este país es donde se han hecho los mayores experimentos con la moral humana, ¿no? Uno de ellos fue aprobar legalizar las drogas, por ejemplo, ¿no? Legalizaron las drogas no sé hace cuántos años, 10, 20 años, no creo que haya sido más que eso. ¿Por qué? Porque lo mismo que ha ocurrido hace poco aquí en Uruguay y en algunos otros países, ¿no? Pero el punto es que ahora dice que ya no saben qué hacer con este problema. Los mismos holandeses reconocen el gran problema en el que se han metido.
porque Holanda y su capital ha venido a ser como un centro de distribución de drogas para toda Europa. Entonces andan contando los días en que aquello explosione, ¿no? Y eso es un ejemplo solamente, ¿no? Pero en la casa de Dios, en el reino de Dios, hermanos, las cosas no son así. Nosotros no tenemos confianza en la carne, ¿no es cierto? No tenemos confianza en la carne, no tenemos confianza en el hombre, no tenemos confianza ni en nosotros mismos, hermanos, ¿no? Como decimos a veces, ¿no? Yo no puedo meter la mano al fuego por esta persona. La verdad es que no podemos meter la mano al fuego ni por nosotros mismos, hermanos. ¿Me entiendes? No sabemos a veces de lo que somos capaces sin Dios, sin la ayuda de Dios, ¿no es cierto? Pablo decía, nosotros somos la circuncisión, los que no tenemos, los que en espíritu servimos a Dios y no tenemos confianza en la carne. Nuestra vieja naturaleza es una serpiente, hermanos, que tú no sabes por dónde te va a atacar, por dónde te va a morder. ¿Me entienden, hermanos? Pero los que son del reino de Dios no son así. No tienen confianza en las cosas de los hombres. Aceptan muy bien lo que dijo, pues, Calvino. Algunos que les gusta Calvino. Así, en todo sentido. Calvino dijo que la naturaleza del hombre era absolutamente depravada. Absolutamente depravada. Y en eso estamos 100% de acuerdo. ¿No es cierto? Puede presentar un matiz hoy en día, pero sin duda que eso se va a volver para mal. Sin duda alguna. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, viendo semejantes antecedentes, pues aquí es que cobra importancia este versículo que hemos leído en Filipenses 4:6, que todo debe ser, todo, hermanos, todo debe ser hecho en oración delante de Dios. Y vamos a tratar de exponer qué es esto de la oración, comparando un poco lo que ocurre ahí fuera en el reino de los hombres o en el reino de nuestra naturaleza humana caída versus lo que ocurre en el reino de Dios. Creo que este contraste es necesario en diferentes situaciones que nos toca vivir a nosotros en el día a día, en las cuales podremos vernos a nosotros mismos o a la iglesia y ver dónde estamos y cómo nos movemos y cómo obtenemos las cosas que necesitamos en nuestra vida, las cuales tampoco ignora Dios. ¿No es cierto? ¿Sí? La importancia fundamental de este texto que hemos cogido, en todo mediante la oración, ¿no? Vamos a comenzar con lo siguiente. En el mundo, ahí los hombres dicen que todo se obtiene mediante el dinero. Todo es mediante el dinero, o mediante las riquezas, o mediante la posesión de las cosas. ¿No es cierto? Dice el mundo que si tú tienes dinero, tienes todo. El dinero habla, el dinero abre puertas. ¿No es cierto, hermanos? Eso es lo que se cree en el mundo. Siempre el dinero. Yo les digo, a ver, veamos aquellas personas que han transformado realmente el mundo y nuestras vidas. El Señor Jesús un día estaba con sus discípulos y subió al templo y le pidieron que pagara el tributo del templo.
y no tenía para pagar el tributo del templo. ¿No es cierto? Fíjense, Pedro, Juan, eran pescadores, eran hombres muy sencillos, ¿no es cierto? No tenían nada de qué jactarse, hermanos. Sin embargo, estos fueron los que realmente transformaron este mundo por la gracia de Dios. Ahí el dinero no tenía nada que hacer. De hecho, yo les digo una cosa, hermanos, que a veces es bueno que Dios no nos dé mucho dinero. ¿Saben? Porque realmente a veces los hombres no sabemos cómo conducirnos cuando recibimos mucho dinero. En las congregaciones nosotros vemos que esto es así, ¿no es verdad? Y no necesitamos mirar fuera. O sea, si miráramos fuera en otros países, evidentemente esto es mucho más. Esto es tremendo, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver que todos lo centran en base al dinero. Han hecho doctrinas alrededor del dinero. Todas las cosas que disfrazan realmente nuestra confianza en el dinero. ¿No es cierto? Aunque el dinero no es malo en sí mismo, no es malo. El Señor dice que nosotros tenemos que apoyar su obra, por ejemplo, que tenemos que dar nuestros diezmos, que tenemos que ofrendar, que compartir con lo que tenemos para las necesidades de los santos, para suplir las necesidades de otros, ¿no? Pero como les decía, muchas veces cuando recibimos mucho dinero no sabemos qué hacer. Yo les digo que, por ejemplo, en las sociedades todo anda bien hasta que se toca el dinero. Hasta que se toca el dinero, ¿no? Ni que decir que en las sociedades, aún de cristianos, hermanos, aún de cristianos, aquí estoy hablando aún de cristianos, ¿no? Todo va bien en la sociedad hasta que se empieza a perder dinero. ¿No es cierto? ¿No? Todo va bien hasta que todo vaya bien. Pero cuando empiezan a ir medio mal las cosas, ahí realmente salta la naturaleza de los hombres. ¿No es verdad? Y se ve lo que tenemos dentro. Lo que tenemos dentro, quejas, acusaciones, discordias y de todo. Peor aún cuando las cosas empiezan a ir bien. Cuando en la sociedad realmente Dios ha bendecido y les ha ido muy bien. Yo he visto a la gente cambiar los ojos. A veces no sabían ni lo que estaba pasando, pero cuando han visto el dinero se han transformado. Se han olvidado de muchos principios. De muchos principios, por defender sus intereses. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, a veces Dios es bueno nomás que nos mantenga ahí como estamos, porque a veces no sabemos manejar este asunto del dinero. El apóstol Pablo decía justamente en esta epístola, ¿no?, que él había aprendido, él había sido instruido, educado, disciplinado, tanto para no tener nada como para tener mucho. ¿Qué les parece? ¿Sí? Si alguien viniera y nos hiciera una ofrenda de $200,000 en la iglesia, ustedes saben lo que ha pasado en algunas congregaciones. Han recibido dinero hasta del narcotráfico. ¿Sí o no, hermanos? Porque en el reino de los hombres nos movemos bajo el principio de que todo se puede hacer con dinero, con posesiones, con riquezas. ¿No es verdad? ¿Qué les parece esto, hermanos? En Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo he visto cuando Dios quiere bendecir a alguien económicamente, hermanos. Y les digo que esta persona ni siquiera andaba buscando eso. Como Salomón. ¿Se acuerdan? Esa sí que es bendición de Dios. Se encuentra frente a Dios y ¿qué le pide Salomón a Dios? Sabiduría para poder gobernar a tu pueblo, guiar bien a tu pueblo. Y el Señor, ¿qué le dice? No me has pedido riquezas, no me has pedido la vida de tus enemigos. Yo te voy a dar sabiduría y te voy a dar riquezas más. ¿Me están entendiendo? Por tanto, hermanos, todo tiene que ser hecho en oración. Yo he visto cuando Dios quiere bendecir, Dios andará buscando algo que le agrada. No sé, es todo un misterio. Pero lo que sí es cierto es que Dios nos llama a que no pongamos la confianza en las riquezas, hermanos. Para nada. Para nada en el dinero, sino en Dios que provee todas las cosas. ¿No es cierto? Que puede poner a prueba nuestra fe, pero que es fiel. ¿No es cierto? En la casa de Dios nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el dinero, hermanos. ¿No es verdad? En el servicio en la casa de Dios, en el ministerio en la casa de Dios, tenemos que tener mucho cuidado porque esto ha sido causa de muchos problemas siempre. Muchos problemas siempre. ¿No? Recuerdo una historia de una persona en otro país, esto fue, ¿no? Que una vez que habló con un ministro, le dijo que estaba sorprendido que en la congregación a donde él iba aceptaban de muy buena gana los cheques que todos los meses le firmaba, ¿no? Pero que ninguno en la congregación se había percatado de que él no iba a la iglesia pues por muchos años. ¿No es cierto? Pero sí estaban felices de recibir el cheque. ¿Me entienden? En cuanto esté el cheque no hay problema. Por tanto, digo, como ellos no saben si voy o no voy, les voy a mandar nomás el cheque. Y pues ya he cumplido con mi parte de religión en todo esto. ¿Me están entendiendo? ¿No es verdad? En la casa de Dios no es así, hermanos. En la casa de Dios, en el libro de Juan, el Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas, ¿no? Pero cuando pensamos en el dinero en la casa de Dios como algo fundamental para el servicio o el ministerio en la casa, no somos pues los buenos pastores, sino que somos asalariados. ¿Me están entendiendo, hermanos? Más el asalariado, dice, de quien no son suyas las ovejas. ¿No es verdad, hermanos? No puede ser así en la casa de Dios. Amén. Bueno, primer punto. Siguiente. En el mundo, en el reino de los hombres, dice que todo depende de tus relaciones sociales, de tu posición social, de tu condición social. Y la verdad es que eso existe en el mundo. Yo he trabajado con personas que siempre hacían muy buenos negocios. Siempre hacían muy buenos negocios. Y la verdad es que los negocios los conseguían por sus relaciones sociales. Porque iban a un determinado club donde iba cierto tipo de personas
y pues se relacionaba con estas personas a la vez le daban trabajo. En fin, eso es cierto. Ocurre en el mundo y ese es uno de los principios favoritos, ¿no? No importa lo que sepas, hermano, o quién seas en un sentido. El asunto es a quién conoces. ¿Ocurre en nuestro medio esto o no ocurre, hermanos? Ocurre, claro que ocurre. Pero volviendo a lo que yo les decía, fíjense ustedes en la palabra. En la palabra, Juan, Pedro eran pues pescadores, gente muy simple, gente muy sencilla. ¿No es cierto? Los otros discípulos, los apóstoles. Fíjense acá incluso lo que el apóstol Pablo les dice a los corintios: pero mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sin embargo, esta gente, hermanos, esta gente es la que revolucionó la época, aquella época, el imperio romano. ¿Me entienden? Porque todas las cosas las hacían todo en oración, en una búsqueda permanente de Dios. ¿Me están entendiendo? En una búsqueda permanente de Dios. Eran los más simples de los hombres, pertenecientes quizá a ninguna nobleza, sin embargo capaces de revolucionar este mundo, porque lo hacían todo en el Señor, en oración. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Eran tan sencillos que pues hoy en día pues algunos teólogos dicen no. El griego de Pedro era pues una pena, por ejemplo. No podía expresar bien sus pensamientos. Yo no soy para nada autoridad en el tema, pero eso sí he leído. Que se criticaba mucho el griego de Pedro. Fíjense, sin embargo, a cuántos millones de personas no han bendecido las cartas de Pedro. Y fíjense ustedes, ¿a quién de nosotros nos ha tocado convertir a 3,000 judíos enraizados en sus costumbres y en su tradición, con una sola prédica, hermanos? Porque Dios estaba ahí, porque Dios se manifestaba en estas personas, porque se derramaban delante de Dios y eran llenas de su espíritu, llenas del poder de Dios, hermanos. ¿Me están entendiendo? Ninguna posición social te va a dar tal cosa. Más bien, cuando Pablo estaba preso, ahí es cuando tenía oportunidad de predicar a aquellos nobles, a aquellas autoridades, a aquellos a quienes jamás podría tener acceso. ¿No es verdad? Era oportunidad de predicar a jueces, a los de la casa de César, por ejemplo. Porque eran hombres llenos del Señor. Llenos del Señor, hermanos. Y a este respecto creo que los bolivianos nos podemos identificar muy bien, ¿no es verdad? Nosotros no somos muy nobles, hermanos, ni muy sabios según la carne. Todos los días renegamos aquí, ¿no es verdad? Por la forma como hacemos las cosas. Pero cuánto quisiera Dios que le buscáramos realmente e hiciéramos todo en oración, buscándole a Él. En oración, hermanos.
Y fíjense, estamos hablando de varias cosas, en oración. Ahora miren, tercer punto. En el mundo, ahí fuera, en el reino de los hombres se dice que todo se puede lograr mediante la autoridad y el poder civil o político, ¿o no? En Bolivia es encarnizada la lucha, ¿no? Por subir a los lugares de autoridad. Evidentemente que existen muchos intereses en todo esto. Muchos intereses. Nosotros sabemos muy bien todo lo que ha ocurrido en Latinoamérica en estos últimos años. ¿No es cierto? Todos los intereses que están detrás de la política. ¿No es cierto? Pero aún en los mejor intencionados, que no tienen tantos intereses económicos, se piensa pues que la autoridad es un lugar para cambiar las cosas. ¿No es verdad? Pero realmente vemos que no es así. ¿No es cierto? Nosotros vemos que no es así. Quizá nosotros no lleguemos jamás a ser autoridades o personas muy influyentes en este país. ¿No es cierto? Pero yo les voy a recordar de uno llamado Eliseo, que cambiaba las cosas desde lo oculto de su recámara. Para que vean que en el reino de los hombres las cosas se mueven de una manera, pero en el reino de Dios de otra manera. ¿Se acuerdan ese pasaje de la Escritura? Eso está, y vamos a leer en Segunda de Reyes. Ustedes pueden ver capítulo 6, 8 en adelante. Yo voy a leer el versículo 12. Pero el contexto, hermanos, es que Israel tenía una guerra contra Siria. Una guerra que había ocurrido muchas veces en la historia. ¿No es cierto? Muchas veces en la historia. Y los sirios querían otra vez conquistar a Israel, adueñarse de sus tierras, de su territorio. ¿No es cierto? Y el ejército de los sirios era un ejército numeroso, poderoso. ¿No es cierto? Y fíjense ustedes, ahí es donde tenemos este relato en Segunda de Reyes capítulo 6. Yo voy a leer el versículo 12, porque las cosas no estaban yendo de acuerdo a lo que los sirios querían. Y entonces dijeron los sirios, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y el versículo 12 dice, entonces uno de los siervos dijo al rey, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. El rey de Siria pensaba que había uno que los había traicionado, un espía, que iba y le contaba todo lo que ellos pensaban hacer con Israel a los israelitas. Y por tanto los israelitas no eran sorprendidos por las artimañas de los sirios. No eran sorprendidos por los ardides de los sirios. Y aquí en este texto es cuando el siervo del rey le dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey, vamos a leer desde el verso 11 más bien, para tener mejor el contexto. Y el corazón del rey de Asiria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta.
un hombre, lean el capítulo aquel, capaz de desbaratar todos los ardides de todo un reino. Y como les dije, a tal punto que el rey pensaba que había alguien que les estaba espiando, Eliseo. Y finalmente, en esta historia, cuando Eliseo y su ayudante se encuentran en una determinada ciudad, vienen pues los sirios y los rodean. Ustedes pueden leer este texto en su casa. Y pues el siervo de Eliseo dijo: y ahora, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan de ese texto, no? ¿Y qué le dice Eliseo? En el verso 17, y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Autoridad política es lo que necesita la iglesia, hermanos? Yo quisiera preguntar a los hermanos, muchas veces, que han intentado meterse en política aquí en Bolivia, ¿cómo les ha ido? Y sin ningún sarcasmo. Es como meterse, hermanos, en una cueva de escorpiones, de serpientes. ¿Sí o no? ¿Vamos a poder lograr alguna cosa? Quizás, si Dios te permitiera. Si Dios te permitiera ocupar algún lugar. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es que todos nosotros, a semejanza de Eliseo, podemos en nuestra recámara, en el lugar donde buscamos a Dios, afectar espiritualmente las cosas de tal manera que bendigan a aquellos que son o van a ser parte del pueblo de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? No se necesita poder humano. No se necesita necesariamente. Si Dios te lo concediera, pues bien, haz lo que tengas que hacer. Pero si no tuvieras acceso a la autoridad o al poder civil o político, tu oración es capaz de cambiar muchas cosas, hermanos. ¿Me están entendiendo? Es capaz de cambiar muchas cosas. El verdadero poder es ahí arriba. ¿Y para qué voy a citar yo a Daniel? ¿No es cierto? ¿Para qué voy a citar a Daniel? ¿No es cierto? Donde Nabucodonosor pensaba que era el rey supremo de toda la creación. ¿No es cierto? Que no había hombre más poderoso que él. Que todo lo había construido él con su fuerza y su poder y su sabiduría. Y entonces Dios le da un sueño, el cual se cumple. Y es reducido a una bestia. ¿No es cierto? Que come hierba del campo. ¿No? Hasta que aprenda y sepa que el cielo gobierna y que es Dios el que da autoridad a quien quiere. ¿Está claro, hermanos? Oración, hermanos. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que tener conciencia de esto. Yo les he contado muchas veces, bueno, un par de veces por lo menos, de algunas situaciones en las que yo he estado envuelto en la vida cotidiana, por cuestiones del trabajo, cómo me he encontrado frente a las autoridades y a la justicia, entre comillas, boliviana, ¿no es cierto?, incapaz de resolver cosas que no las había causado yo, pero me encontraba enredado absolutamente y sin poder salir, arriesgándolo todo en silencio. Porque ¿quién podría ayudarme? ¿Quién podría ayudarme? ¿Me están entendiendo? ¿Quién podría ayudarme para resolver problemas legales en Bolivia? Solo Dios.
Solo Dios, sinceramente. Una noche tuve un sueño, les cuento. Una noche tuve un sueño y eso lo he contado. Y estaba en el sueño, yo parado en un lugar ahí en la zona sur, y veía, no sé si ustedes han ido camino a Palca, por esas partes altas, hay como unas pirámides de tierra, ¿no es cierto? Unos obeliscos preciosos, naturales. Eso es lo que yo veía ahí. Veía 2 obeliscos de tierra, inmensos, y de repente vi que uno se vino abajo, en un tremendo estruendo, y de repente vi que el segundo se vino abajo. Yo miraba en el sueño pasmado por todo lo que estaba ocurriendo, y cuando desperté dije, ay Señor, ¿qué cosa he hecho? Pues yo pensé que se refería a lo que estaba viviendo, estos problemas legales y todo aquello. ¿Qué cosa he hecho? Pero era la respuesta de Dios. Tenía yo 2 problemas legales. No lo entendía bien. Y en el sueño tuve unas cuantas figuras y vi otras cosas. Y me quedé pensando, dije, Señor, no sé qué es lo que habré hecho. Sucede que con el andar del tiempo y con todos estos trámites, fui un día a una de esas instituciones con las que tenía el problema legal. Y creyeran ustedes que empecé a ver en esa institución algo que yo había visto en el sueño. Entendí que el Señor me decía, te he librado de esto. Y lo que no pude resolver, hermanos, en años, ni con abogados, ni con nada, lo resolví en un par de semanas. ¿Me están entendiendo, hermanos? Cuando Dios quiere. Cuando Dios quiere. ¿Me están entendiendo? Nada de influencias, nada de jerarquías, hay nada. El Señor. Pero Dios fue misericordioso y lo hizo. Eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras dificultades. ¿Amén? Bien, otro punto. En el mundo se busca, hermanos, diversión, placer, satisfacción de los deseos de los hombres, en cuanto todo sea con medida. ¿No es verdad? Hace poco había pues una propaganda ahí en la televisión, ¿no? Diciendo que el carnaval no eran 4 días, sino 3 meses. ¿Se acuerdan? 3 meses. Claro, pues, ¿cómo no les va a convenir vender cerveza 3 meses? ¿No es cierto? Eso decían. Y en una de las propagandas decía, pero hazlo todo con medida. Hazlo todo con medida. Eso es lo que dice el reino de los hombres, el reino del mundo. Pero el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y saben ustedes, hermanos, sobre esto de la tentación, les voy a decir que el Espíritu Santo nos ha sido dado. Y el Espíritu Santo nos advierte cuando vamos a ser tentados. Lo que pasa es que no prestamos atención a sus advertencias. No prestamos atención. El Espíritu Santo se inquieta y te dice por dentro que el ataque puede venir por cualquier lado, que tienes que estar atento, que tienes que velar, que tienes que orar para que no te sorprenda de ninguna manera. ¿Se acuerdan ustedes a Pedro? ¿No es cierto? Cuando estaban ahí en la última cena, o en esos momentos,
le dijo al Señor, yo no solamente voy a ir contigo, sino mi vida voy a poner contigo, por ti. Mi vida voy a poner por ti. Bien intencionado Pedro, ¿no? Pero no se conocía pues a sí mismo. ¿No es verdad? No se conocía a sí mismo. Y el Señor le dice, ¿sabes qué, Pedro? Antes que cante el gallo 2 veces, te lo vas a negar 3 veces. ¿No? Entonces el Espíritu Santo es de ese mismo Espíritu del Señor. Él te advierte. Él te dice las cosas que son las debilidades de tu carne, hermano, hermana. Él te advierte y te dice por dónde puede venir la tentación, por dónde puede venir el ataque del enemigo. Y si tú no te concentras en buscar al Señor en oración, vas a ser presa del diablo. Tienes que aplicar tu corazón a buscar al Señor. Velad, dice, velad. Yo he tenido algunas noches que no he podido dormir, porque el Señor me llevaba a orar. A veces no sabía ni bien qué cosa es lo que estaba por pasar, pero orar, orar. Y he visto después las cosas que han venido. Y he visto también de las cosas que me ha librado el Señor. ¿Me están entendiendo, hermanos? Que cuando venga la tentación te encuentre bien parado, hermano. El mundo dice todo con medida, pero los cristianos no podemos vivir así. Los cristianos no podemos dar lugar a la carne en nada, o somos hechos presas del pecado. ¿Me comprenden, hermanos? Velad y orad. Todo en oración, hermanos. ¿Sí? El Señor le dijo a Pedro también, ¿se acuerdan? Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y todo eso tú lo percibes en el Espíritu, hermanos. Lo que pasa es que a veces preferimos otra cosa. Irnos a dormir, como cuando el Señor Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, ¿no es cierto? Fue a orar 1 hora y volvió y los encontró durmiendo. Los encontró durmiendo por 2 razones. Dice que estaban cargados de sueño y cargados de tristeza. ¿No es verdad? Una y otra cosa, hermanos, no deben impedir que nos acerquemos y busquemos al Señor. Dice aquí en Hebreos 2:17, pues en cuanto Él mismo, hablando de Jesús, nuestro sumo sacerdote, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es nuestro sumo sacerdote que fue tentado. Y aquí estamos hablando ya no solamente de que Dios conocía en su omnisciencia todas las cosas y este asunto del pecado, podemos decir así, no, sino que Él se hizo hombre como nosotros. Y en su condición de hombre, en su condición de tener un cuerpo carnal, una naturaleza humana, Él fue tentado. Él vivió en sí mismo la tentación y la venció. Por tanto, es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. No tenemos una persona que no se identifica con nosotros. No tenemos una persona que no sabe lo que es la tentación, o que la conoce solamente en teoría, podríamos decir así, sino que Él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado, y es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. Dios te libra. ¿Cómo es que Dios te libra, hermano, de la tentación? ¿Cómo es que Dios te libra de la tentación? ¿Sabes cómo? Dios te transforma para que el pecado no tenga cabida, lugar en ti. Eso es lo que Él hace. Él te perfecciona de tal manera que esa naturaleza humana
que todavía anda rondando nuestro corazón no sea ocasión para el pecado. Y escuchen lo que dice acá Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Los recrearé. Hermanos, nosotros hemos aprendido tantas cosas sobre la palabra, ¿no es verdad? Hemos aprendido tantas cosas sobre la cruz, que estamos crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Hemos aprendido sobre la sangre de Cristo. Hemos aprendido tantas cosas. Bueno, pues la oración es el lugar donde se puede poner a prueba todo esto, para que el Espíritu te diga si es verdad en ti o no es verdad. Y para que además todas estas cosas que sabemos que son ciertas puedan hacerse verdad y ser verdad en nosotros. En espíritu y en verdad. ¿Me están entendiendo, hermanos? No en teoría solamente. No algo que tú sabes, pero no eres. Los recrearé en mi casa. En oraciones donde uno tiene que ir al Señor y decirle: Señor, veo esto en mi corazón. Veo esto en mi corazón. Tú has dicho que he muerto juntamente con Cristo, pero lo veo todavía en mi corazón. Y tengo dificultad para acercarme a ti con toda libertad, como dice tu palabra. Enséñame, Señor, dame una respuesta. Yo los recrearé en mi casa de oración. En Hebreos dice 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero delante de Dios, no cumpliendo un mero formalismo, hermanos, con corazón sincero, no disfrazando las cosas que tenemos dentro, sino con toda sinceridad delante de Dios. Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, despojándonos de nuestra naturaleza que nos agobia, de nuestras ansiedades, del pecado que mora en nosotros, echándolo en la cruz por medio de la oración, hermanos, despojándonos de eso. ¿Me están comprendiendo? La idea es que mediante la oración podamos acercarnos y llegar hasta su presencia misma. Ahora, si ustedes escudriñan las Escrituras como lo hacen, van a ver que el acceso a la presencia de Dios tiene varias cosas que deben ocurrir. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿no es verdad? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Voy a citar esas dos. ¿Me están entendiendo? El acceder a la presencia del Señor significa conocer estas cosas y que operen en nuestra vida espiritual, para que realmente podamos entrar hasta su presencia. Hasta su presencia. Dice que tenemos un gran sumo sacerdote, como hemos leído, para esto. ¿No es cierto? Pero es así. ¿Qué les parece, hermanos? Mediante en todo, mediante la oración. Bueno, ya no tengo más tiempo. No tengo más tiempo. Para aquellos hermanos que han tenido problemas con Dios,
que han pecado contra Dios, para aquellos que han fallado a Dios. La oración es el camino. La oración es el camino. Voy a leer rápidamente. En Números 16, 46 en adelante. Números 16, 46 en adelante. Dijo Moisés a Aarón: toma el incensario, que es una figura de la oración en los creyentes, y pon en el fuego del altar. Y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Esto ocurrió cuando Coré se rebeló contra Moisés. Coré y otros se rebelaron, ¿no es cierto? Y pecaron contra Dios. Y dice que la mortandad había comenzado. Dice que en esa oportunidad 14,600 murieron. 14,600. ¿Y qué hace Moisés para aplacar la ira de Dios? Hace que pongan incienso sobre el altar, que se presenten delante de Dios en oración. ¿Me están entendiendo? Si hay alguno acá, hermano, que ha fallado a Dios, tiene que hacer una cosa semejante. Tiene que hacer una cosa semejante, ¿no es cierto? Tiene que poner mucho incienso sobre este fuego del altar, avivar este altar que estaba en el lugar santo, pero que entraba al lugar santísimo en el día de la expiación. Eso es, hasta la presencia misma de Dios, para que Dios nos diga lo que tenemos que hacer, para que Dios nos purifique de nuestros pecados por la sangre de Cristo, para que Dios sea capaz de recrearnos. Amén. Bien, hermanos, nadie puede delegar la oración a otro, ¿no? En la casa de Dios podemos delegar muchas cosas, pero no la oración. Si yo no supiera cantar, le puedo pedir a la hermana: por favor, ¿me puedes ayudar a cantar? ¿No es cierto? ¿Puedes ayudar a cantar, a hacer esto en lugar mío? ¿No es verdad? Pero nadie puede reemplazarte en la oración, hermano. En la casa de Dios todas las cosas tienen que ser hechas en oración. Si verdaderamente queremos que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, si queremos que Dios bendiga nuestro servicio, nuestro ministerio, si compartimos la palabra, o somos del grupo de alabanza, o hacemos cualquier otra cosa, tiene que ser mediante la oración, hermanos, para que estemos en una comunión íntima con Dios y Dios no encuentre ningún estorbo en nuestras vidas y pueda fluir más bien a través nuestro. Yo siempre he buscado, hermanos, los autores cristianos que han bendecido mi vida una y otra vez. Y son como fuentes a las cuales voy continuamente. Tengo 3 o 4 de estos, no tengo más. Y algunos de estos es interesante notar qué es lo que ocurría en sus vidas para ser tan prolíficos, para ser de tanta bendición, de una manera permanente, continua. Cada vez que te acercas a ellos tienen algo de parte de Dios. Hubo uno de ellos que escribía muy bien y sus libros pues son muy conocidos y son de una tremenda bendición. Y bueno, hubo uno que escribió la biografía de este autor. Dice que este autor se rehusaba a escribir nada hasta que Dios lo bendijera primero a él sobre lo que iba a escribir, de tal manera que supiera bien de lo que estaba hablando.
Él quería que el aceite de Dios rebalsara en su vida. Y entonces podía ponerse a escribir, y lo que escribía bendecía también a otros hermanos. Esto me parece a mí sorprendente. Hay otro hermano que quizá alguno de ustedes conoce. Es Andrew Murray. Algunos de ustedes lo conocen. Hay otro que se llama George Mueller. De igual manera, eran predicadores. Se rehusaban subir al púlpito, hermanos, si no tenían algo fresco de Dios. Si no tenían alguna cosa nueva que pudiera bendecir a los hombres. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Hermanos, en esta iglesia, ¿cuánto deseamos que Dios se manifieste en nuestras vidas, no? ¿Cuánto deseamos? Comencemos por este principio, que es la técnica del Espíritu Santo. Amén. Que todos sean hechos en oración, hermanos. Tú no ocupes ningún lugar en la congregación si es que no tienes una vida de oración primero. Porque no te vas a hacer bien a ti ni a ningún otro. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ni a ti ni a ningún otro. Tenemos que consagrarnos al Señor. Yo por mi parte, hermanos, voy a hacer también todo lo posible. Cierto. De tal manera que Dios siempre pueda ser glorificado. De tal manera que su pueblo pueda ser bendecido, hermanos. Nos ponemos en pie. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por todas las cosas que tienes que decirnos. Gracias por lo que hemos compartido en esta mañana. Y confiamos que tú has estado presente y que vas a avivar tu palabra en los corazones. Señor, que cada uno de los ejemplos y situaciones que hemos compartido sirva para reflexionar de cómo nos movemos en nuestra vida cristiana. Señor, que en tu casa verdaderamente haya una búsqueda de Dios. Que todas nuestras ansiedades, afanes sean puestos delante de ti en toda oración y súplica. Señor, en toda oración y súplica. Señor, haz en nuestras vidas conforme a lo que hemos hablado hoy en día. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Semejanza del hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó